Bueno, soy Ernesto Mario Mainardi, docente, jubilado, 1970 años, ya de docente 36 años. Comencé mi vida prácticamente fue siempre ahí en el Instituto Subiría, docente en esa casa de estudio, y ahí comenzamos, y ahí fue toda mi actividad como docente hasta que nos hemos jubilado. Empecé a trabajar, digamos, ahí como docente, ni bien se abrió el Instituto Subiría, porque yo soy de la segunda promoción. Yo estudié en Villa María, porque en aquel tiempo no había acá en Las Varillas, entonces estudiaba en Villa María. Viajaba todos los días, habíamos con los amigos, habíamos comprado una estanciera, que era una estanciera, habíamos puesto una fila de asientos y tenía capacidad para 11 personas, y bueno, y viajábamos todos los días, nos juntábamos allí en Villa María y fuimos hasta ser docente. Cuando ya yo me recibí, ya la estanciera dejó de viajar, ya hicieron otra actividad de los chicos, y entonces yo me dediqué ahí al Instituto Subiría. Era de la segunda promoción, o sea, el Instituto Subiría empezó en 1963 y yo empecé en el 64. Claro. Y sí, habíamos se había formado el Instituto Subiría, y bueno, y eso ha permitido que fuera creciendo y que uno tuviera también que adecuarse a eso, porque yo recuerdo que viajaba todos los días a Villa de María, y bueno, y allí terminaba las actividades y viajaba de nuevo de vuelta acá a Las Varillas, y acá ya habíamos acomodado para dar en el nocturno. En aquella época el Instituto Subiría tenía nocturno de 6 años, de sexto, o sea, era hasta sexto año. Así que entonces, y empezaba las actividades a las 8:30, 20 y 30, y terminábamos a las 1:30, 2 menos cuarto de la mañana del día siguiente. O sea, fuerte, siempre fue eso. Entonces a mí me caía justo, porque yo entonces podía volver y dar clases aquí. En aquel tiempo no era rentado ahí docente, porque estaba empezando. El Instituto Subiría comenzó con diurno y nocturno. Ese nocturno fue un año, y después no dieron clase, no hubo alumnos, mejor dicho, así que entonces pasamos 2 años sin actividades. Se empezaba a dar clases en el nocturno, y entraron 2 o 3 meses y tuvieron que dejar, hasta que ya en el 4 años, ahí ya el nocturno empezó a trabajar completo todos los días, y ahí en el Subiría entonces era yo diurno y nocturno. Experiencia, algunas hasta risueñas, porque los planes de estudio de aquella época, por ejemplo, había una asignatura que era estenografía, entonces escritura con signos, la tuve que dar yo, y bueno, aprendía junto con ellos. Entonces a veces yo caminaba dando la espalda al pizarrón, y yo le dictaba
ellos escribían y ellos mismos decían, no, también fino, grueso, alto. O sea, una experiencia realmente hermosa. No sé si aprendí, no creo que hayan aprendido mucho conmigo los alumnos, pero muchos alumnos que eran mayores que yo, eran jóvenes. Pero fue hasta que después ya sacaron esa materia y el plan de estudios del secundario nocturno, ya después con los años pasó a ser de 4 años nomás, debería de primero a cuarto. Se habían comprimido todo, eliminado algunas asignaturas, y entonces con el resto se distribuía para trabajar así. Y bueno, yo en ese tiempo, eso fue en el 92, no, 72, perdón, 72, y bueno, y allí se creó prácticamente el Subiría nocturno, y entonces trabajábamos muy bien, fue muy bien, porque la experiencia de aquella época como alumno y como docente nocturno era muy enriquecedora, porque el alumno que venía con ganas de aprender, no era el obligado, sino que ya era gente mayor, gente grande, venía, y cuando por allí a lo mejor estaban cansados, pedían permiso y se retiraban un ratito al patio, volvían a ingresar a las aulas. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque eso, aparte de educar científicamente en el contenido, te daba una formación integral. El objetivo del instituto era de formación integral con marcado espíritu comunitario, y esa formación integral, algo que los creadores, los formadores del Instituto Subiría, porque hay que reconocer que cuando yo ingreso ya estaban Oscar y Luis Valeto, fueron los que me guiaron. Entonces formamos, me recuerdo que el padre Mensa nos decía el triunvirato, así hablaba en el italiano de él, y nos decía el triunvirato. Entonces, porque a veces íbamos casi, yo día por medio, ellos iban todos los días ahí de la casa parroquial. O sea, antes de empezar a la 1, íbamos un rato a la casa parroquial, hablábamos de otros temas, o temas que hiciesen a la actividad docente, pero fue una parte muy rica, muy productiva. El padre Mensa nos daba totalmente libertad, o sea, veníamos con alguna idea, con un proyecto, con programa, y él siempre nos decía, vamos nomás, dele nomás, y nunca nos frenó con algo, y si había alguna cosa que no salía muy bien, le ponía el hombro. El padre Mensa nos acompañó a los dos, a todo el equipo, al triunvirato, y eso fue, yo largué ahí, y después se formaron los profesorados en el 1974. Empezó empezamos con castellano, literatura e historia, y matemática y física y demografía era en aquella época. Al año siguiente se creó el profesorado de ciencias económicas, ciencias jurídicas y contables, y ahí yo ingreso. O sea, yo al principio estaba dentro del colegio, porque ahí habíamos formado un equipo donde terminábamos a la 1 de la mañana
y a veces nos juntábamos ahí atrás en el al frente estaba el bar de Victoria, en la esquina, y a esa hora siempre había actividades, así que nos cruzábamos ahí al frente para tomar un cafecito, una gaseosa, y después nos volvimos a casa. La verdad que eso hubo que trabajar bastante, no sé si con resguardo, era con resguardo, no se divulgaba nada para la formación, hasta lograr la formación y el reconocimiento, porque nos reconocían a nivel nacional. Y para que lograr el reconocimiento hubo que hacer muchas actividades, no digo a escondidas o a espaldas, pero con mucha reserva. Era con reserva, manteníamos reuniones o encuentros, coordinamos las actividades en otro lugar, no en el mismo colegio, hasta lograr que, estoy hablando de 1974, 73, 74, y en aquella época se cuidaba mucho, había mucha reserva, y bueno, le dimos forma, y así fue como nació después el profesorado. Ahí el profesorado se empieza en el 74 y yo empiezo en el 75, y empezamos dictando distintas disciplinas, ¿no es cierto?, formaciones de planes de estudios oficiales, y habíamos logrado formar un establecimiento educacional con mucha inserción en el medio. Yo te digo que en el año 75 creo que fue que se había hecho una expo educativa, se hacían las expo educativas, y en ese tiempo habíamos había ocupado allí el Salón de los Católicos, y bueno, llegamos a tener hasta 120 stands, una cosa de mucho movimiento, movilización, y de un muy buen nivel, porque la gente se sorprendía. Es así que cuando lo reconocen al Instituto Subiría a nivel oficial en la provincia, nos otorgan ahí para el colegio 2 divisiones más, que en principio creíamos que nos iban a dar nomás lugar para 4 divisiones, nos dieron para 2 divisiones más, dado el alto nivel académico que habíamos alcanzado. Fue una experiencia muy valiosa, muy enriquecedora, y bueno, y eso nos llevó a que el Instituto Subiría ganase y creciese. En aquel tiempo alargamos con 5 divisiones, porque había de primero hasta quinto, y nosotros lo habíamos logrado en todo el establecimiento. Teníamos 11 divisiones, 6 divisiones, 5, empezamos con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 5 divisiones. Luego se pusieron 2 divisiones, 2 segundo, 2 tercero, 2 cuarto, 2 quinto, 2 sexto. Hasta el último habíamos llegado a tener 3 sexto años, 3 divisiones, una asistencia de alumnos, que la verdad que nos permitió, nos alegraba mucho, ¿no?, pero nos obligaba también.